Bueno, estamos conmemorando, de alguna forma nos estamos uniendo al día, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, pero que conste que yo no soy partidaria de un día, es decir, el año entero tiene que ser especial para cada uno de nosotros, tanto mujeres como Como hombres. hombres. Pero bueno, este día es un homenaje a unas obreras que fallecieron en una huelga en una fábrica y bueno, en honor a ellas, pues se hace ese recuerdo. Y me imagino que también a las infinitas mujeres que han sido víctimas pues de las injusticias sociales, de la estructura histórica, etcétera. En el caso que vamos a ver hoy, yo creo también que debe ser un acto de justicia porque a quien conocemos, sobre todo, es el creador de la psicología profunda o la psicología analítica, que es Carl Gustav Jung, pero que, sin embargo, la mujer, la figura de la mujer, fue tan importante en su vida que casi podríamos decir que fue decisiva. Si no hubiera sido por muchas de ellas, prácticamente habría sido imposible que él pudiera haber realizado el trabajo que hizo. Entonces, en honor a ellas, vamos a hacer un recorrido. No están todas las que son, como dice el refrán, pero he seleccionado varias de ellas que fueron determinantes en la realización de su trabajo e incluso en la continuación de todos sus enunciados. Yo siempre digo que Carl Gustav Jung, el karma o el destino fue benéfico con él. Y esa especie de ayuda o de regalo que el destino le otorgó, en mi opinión, empieza precisamente por la mujer que fue su esposa. La historia de esta relación tiene algo un poco de novela. La madre de ella, cuyo nombre era Emma, había conocido y había admirado como predicador, como hombre culto, al padre de Carl. Y él tenía incluso un buen recuerdo de esta mujer desde que era niño. En una ocasión, lo que sí sabemos es que de visita en la casa de ella va a ver a una niña, una jovencita, que es la hija, y que tendría aproximadamente sobre 15 años más o menos. Él comenta que cuando la vio, dijo, esta mujer será mi esposa, un día yo me casaré con ella. Lo cierto es que va a pasar una serie de años antes de que puedan celebrar el matrimonio. Se casarán en el año 1903, por cierto, el Día de los Enamorados, y gracias a ella él podrá ya sentar las bases de lo que será el futuro, su futuro profesional como investigador, como psicólogo, como escritor, como conferenciante, etc. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a ser materialistas y en primer lugar vamos a valorar la situación económica de Carl Jung. Él procedía de una familia de poco poder económico. De hecho, había tenido problemas económicos incluso para poder elegir la carrera que quería en un principio y tenía deudas de sus estudios universitarios, pero Emma era una de las más ricas herederas de Suiza. Se decía que la segunda heredera más rica de Suiza. Su padre era el propietario de la fábrica de relojes IWC, que es después de la Rolex la segunda en importancia. La situación económica de ella, pues por supuesto, era muy, muy elevada. El hecho de que se casen a partir de ese momento, ya la situación económica de Carr va a ir mejorando progresivamente. Pero no solo eso, eso sería el punto menos importante. Lo más importante es que ella comprendió enseguida, se solidarizó, vamos a decirlo así, con la obra de su esposo. Incluso hay discusiones en la actualidad
respecto a que si ella estuvo demasiado a la sombra de su marido, incluso obviando o dejando de lado a lo mejor los trabajos que podría haber hecho o su propia capacidad. Hay que tener en cuenta que tuvieron 5 hijos, por lo tanto, por mucho dinero que tuvieran, por mucha situación económica en buen estado que tenía, como madre estaba bastante mediatizada. Por otro lado, al poco de casarse, el padre de ella fallece. Y entonces, aunque su hermano se hace cargo de la fábrica, ella va a recibir su parte correspondiente de herencia y además va a recibir anualmente su parte correspondiente de beneficios. Con lo cual, la situación económica está asegurada. Bien, ella, como les decíamos, va a ser confidente desde el punto de vista profesional de su marido. Su marido le cuenta los casos que trata, dialoga con ella. Ella se nos presenta como una mujer inteligente, comprensiva, con una fortaleza interior muy difícil de encontrar. Hay una anécdota que se dice que Freud, pues bueno, con esa piquilla que tenía con Jung, a raíz del matrimonio y de la relación del matrimonio Jung, comentaba que Carl se había casado por interés. Pero lo cierto es que Emma era bella, era inteligente y era millonaria, como para no sentir interés. Lo cierto es que ella es, desde el punto de vista, como decíamos, económico, lo que va a permitir a Jung una tranquilidad de por vida y poder incluso dejar el trabajo que tenía para establecer su consulta privada, dedicarse ya de pleno a sus investigaciones, a sus reflexiones incluso, y a la creación y puesta en marcha de todos los principios de su psicología, así como construir la casa familiar. Va a comprar una finca impresionante en una ciudad cerca de Zurich, que es Kuznach, y ahí va a edificar una construcción enorme. De hecho, él va a participar directamente en el modelo, en el diseño de la casa y donde va a estar el resto de su vida. Va a trasladar su consulta ahí. Actualmente puede visitarse una parte del edificio donde él estaba, tenía su consulta, tenía su despacho, también la gran sala comedor, la galería y, por supuesto, los jardines. El resto de la casa permanece cerrada porque es casa donde viven descendientes del matrimonio Yu. Es, como decíamos, desde el año 2017-18, esta parte es casa museo y se puede visitar. Como decíamos, Emma toma un gran interés en el trabajo de su marido y a su vez ella se convierte también en investigadora de ese campo. Su especialidad va a ser el estudio y la investigación de la leyenda del Grial, a la que va a dedicar toda su vida. Incluso va a viajar a lugares relacionados con el tema y va a morir sin poder terminar la obra. Durante el tiempo del matrimonio, ella también va a sustituirlo a él a veces en actividades o conferencias cuando él no podía porque estaba realizando otros proyectos o otros trabajos, y ella será la que da conferencias. Hay editado, publicado un pequeño libro que se titula Animus y Ánima, basado precisamente en los arquetipos del ánima y el animus, a los que ella unió, podríamos decir, su trabajo en relación a estos enunciados de su marido. Y son unas conferencias que ella dio en relación con el Instituto Psicoanalítico de Zurich. Muy interesante, por cierto, tiene una parte en la que ella hace una descripción de la crisis de la mujer en lo social e histórico, cuando no hay una relación armónica con el ánima, con su propia ánima, que prácticamente uno tiene la impresión de que está describiendo la problemática que nuestra sociedad está sufriendo en este momento, tanto en el rol de la mujer
como en el rol del varón. Merece la pena leerlo, es un libro pequeño, pequeñito, y como les digo, es la relación de dos conferencias. Bien, mi respeto a esta mujer es enorme porque ella comprendió la dificultad de vivir con un hombre con Jung. Mantuvo correspondencia con Freud y a Freud le hablaba de la dificultad de vivir estrechamente, de convivir con una persona como Jung, que no debía de ser en absoluto fácil, porque no solamente era una persona dedicada de lleno a sus investigaciones, sino que casi podríamos decir que era un ser humano que vivía en un estado ígneo permanente. Y eso generalmente quema a las personas que están cerca de ellos. Por otro lado, también hubo crisis en el matrimonio, ya que él sostuvo relaciones extramatrimoniales, pero sin embargo, ella en las últimas etapas de su vida llegó a decir que entendía esa relación que su marido había tenido con alguna de las mujeres a lo largo de su vida personal y profesional, concretamente, por ejemplo, con Sabine Spielrein o con Tony Wolff, porque era el incesante deseo de descubrir, de conectarse con la fuerza del misterio del ánima. Lo cierto es que ella fallece varios años, como 5 años antes de Jung, fallece de cáncer y parece ser, según consta, que el día de su funeral, el día de su entierro, Jung dijo de ella, era una reina. Y eso indica mucho, porque reina como símbolo indica una mujer que ha sabido gobernarse a sí misma, que ha sabido gobernar y comprender las circunstancias en las que el destino le había puesto y que aceptó, dijéramos, ese papel en la historia de tanto de él, de su marido, como de lo que él puso en marcha, que es la psicología profunda o psicología analítica. Bien, en, al poco tiempo de contraer matrimonio, a los pocos años, él va a conocer a una mujer que empieza como paciente, que es Sabine Spielrein. Spielrein. Bien, esta joven era de origen judío, de origen ruso judío, y procedía de una familia de buena situación económica. Eh, su madre, incluso su padre era comerciante rico, su madre era odontóloga, y esta chica va a pasar una infancia un tanto traumática porque parece ser que su padre era muy dictatorial e incluso podía llegar a ser violento. Eran frecuentes, al parecer, los castigos físicos. Ella es la única chica de 5 hermanos. Y el padre también como que les humillaba, ¿no? Eh, el caso es que la madre también era una personalidad, como explicaríamos, de estas que trata de mantener una especie de relación de seducción, ¿no? Se dice que incluso en algunos momentos tuvo hasta celos de su propia hija. Lo cierto es que en un momento determinado Sabine experimenta un brote psicótico, un cuadro se mueve entre la euforia y la crisis de melancolía y ese brote psicótico va a hacer que la lleven a internarla en el hospital, lo que es hoy el Hospital Psiquiátrico Universitario de Zúrich, donde estaba trabajando Carl Jung. Lo cierto es que el tratamiento que le aplica a Jung da muy buenos resultados, la crisis se supera y ella parece ser que siente un fuerte vínculo amoroso hacia Jung. El caso es que inician una relación. A raíz de darle el alta en el hospital psiquiátrico, ella, que tenía los deseos de siempre de haber hecho la carrera de medicina, va a estudiar medicina, la Facultad de Medicina de Zurich, de la universidad,
que fue la primera universidad de Europa que admitió mujeres y ahí ella se va a desenvolver bien. Había sido siempre una estudiante brillante, tanto en su infancia, en su adolescencia, y aquí vuelve a demostrar su valía. Los aportes que ella va a hacer a la psicología es sobre todo, en primer lugar, en relación con el estudio psicológico de la esquizofrenia. Ella también va a tener una relación intensa y profunda profesionalmente con Sigmund Freud, hasta el extremo de que hay ciertos aspectos de los resultados de los estudios de Sabine que le van a servir a Freud para desarrollar su teoría sobre la compulsión de muerte. Otro de los aportes importantísimos que hizo Sabine en esa relación que tuvo de aprendizaje tanto con Carl Jung como con Sigmund Freud fue en relación al psicoanálisis infantil. Casi puede decirse que ella fue una verdadera pionera en el psicoanálisis infantil. Eso va a llevarla, dijéramos, a continuar su trayectoria profesional. Dada que la relación con Jung no tiene futuro, puesto que él es un hombre casado que no piensa separarse, divorciarse de su mujer, rompe la relación, no sin tristeza, y bien, regresa a Rusia, que era su país de origen. Allí se va a casar con otro médico, va a tener 2 hijas, va a haber cierta crisis también y un periodo de separación en este matrimonio, luego se volverán a unir. Él va a morir de un infarto. Ella va a continuar sus trabajos allí en la Unión Soviética, que ya era la Unión Soviética, como decíamos, enfocado en el psicoanálisis infantil, y va a poner en marcha lo que se llamó la Escuela Blanca, porque hasta los muebles todo era blanco. Esta escuela tenía como finalidad estudiar los comportamientos, dijéramos, de dificultades de los niños, comportamientos de conducta, alteraciones, etc. En una ocasión va a recibir un niño que va con nombre falso, que tenía problemas de agresividad. Este niño era hijo de Stalin. Desgraciadamente, la proyección del gobierno de Stalin va a determinar el asesinato y ejecución de sus 4 hermanos. Se prohíbe el psicoanálisis prácticamente bajo pena de muerte. De hecho, uno de sus hermanos, que era psicólogo, le fulminan de forma, valga la redundancia, de forma fulminante, le fusilan, y ella tiene que cerrar su escuela. Podría decirse que es uno de los primeros nombres de mujer en el desarrollo del psicoanálisis. Su teoría, su tesis doctoral, va a ser dirigida por Bleuer, que a su vez había sido tutor en el Hospital Psiquiátrico de Zúrich cuando Carl Jung está allí realizando su especialidad y sus investigaciones. Entonces, como decíamos, queremos rescatar su nombre como una de las pioneras en el desarrollo del psicoanálisis, sobre todo en la especialidad del psicoanálisis infantil. En la película Un método peligroso se manifiesta o se desarrolla en el argumento esa relación entre los tres, entre Sigmund Freud, entre Carl Jung y entre Sabine Spielberg, aparte de la intervención de otro psicoanalista, que fue Otto Granz, que bueno, fue un caso que lo cito así por encima, había sido paciente de Freud, fue luego paciente de Jung, y en la película le ponen como la voz tentadora que anima a Jung a tener relaciones íntimas con Sabine. Era adicto a la heroína y Freud, que en aquella época creía que la cocaína era un método curativo muy positivo para la depresión y para determinados problemas psicológicos, le recomienda un tratamiento de cocaína. Resultado, se hace adicto a la cocaína lo mismo que a la heroína y al final termina de muerte trágica, de hipotermia y de inanición, muere en la calle. Bien, pero lo que queremos rescatar es el valor de Sabine
como una voz que se levantó como mujer en los inicios, como decíamos, del psicoanálisis, y que fue también importantísima en el desarrollo del concepto de ánima en las investigaciones de Jung. Parece ser que ese misterio del ánima es una de las cosas que más impulsó a Jung, también para lo bueno y para lo malo. Bien, vamos a pasar a otra psicoanalista que también fue muy importante en los trabajos de la psicología profunda o la psicología analítica, y que sin embargo no suena tanto porque estuvo un poco a la sombra de la que más conocida o la más importante en los trabajos de Jung, ya sobre todo en la época, en la etapa final de su vida, que fue Barbara Hanna. Barbara Hanna, alemana, judía también, de origen judío, alemán, eh, se va a trasladar precisamente a Zúrich para acercarse al trabajo de Jung, después de haber leído e investigado profundamente toda la obra de Jung. Entonces ella quiere unirse precisamente a todos estos trabajos, hacerse una psicoanalista de la psicología profunda. Va a ser una escritora, conferenciante, docente, y precisamente en el Instituto de Psicología Analítica de Zúrich, que había fundado Jung precisamente para crear una especie de escuela donde fueran a aprender y a investigar y a reunirse analistas interesados en la terapia de la psicología analítica, etc. ¿En qué se centró Barbara Hanna? Barbara Hanna se centró en un concepto que había desarrollado Jung, que era el de la imaginación activa. La imaginación activa, resumiéndolo así un poco para la vida cotidiana, es algo así como conectar con las imágenes tanto arquetípicas como las imágenes que de manera aparecen en los sueños o que se proyectan de nuestro inconsciente. Y a través de ese diálogo se va creando toda un imaginario que puede ir dando respuesta a esos mensajes o a esas incógnitas que no acaba de entender nuestro consciente. En el caso del trabajo sobre la imaginación activa de Barbara Hanna, va sobre todo en relación a que ese trabajo de imaginación activa esté enfocado a la curación, al autoconocimiento y a la identidad personal a través de la realización del proceso de individuación. Que el proceso de individuación también de forma cotidiana lo explicaríamos como la búsqueda de nuestro yo interior, el encuentro con nuestro yo divino, por decirlo de alguna manera, con ese Dios olvidado del que hablaba Platón, o con ese yo sé quién soy, como decía el Quijote, en la inmortal obra de Cervantes. Bárbara Hanna comenta en una de sus conversaciones la profunda admiración que sentía por Jung, por una razón muy simple. Dice, él nunca perdía su sentido del humor. Su mejor cualidad era su sentido del humor. Y realmente, dice, hay una frase de Schopenhauer que dice que el sentido del humor es la única cualidad divina del ser humano. Bien, esto también nos indica, ¿no?, el aspecto que se valoraba de este hombre. Bien, Bárbara Hanna va a conocer entre los que se relacionaban con las obras y los trabajos de Jung a María Luisa Bonfrán, que la dejamos para el final. Y aunque era mucho mayor que María Luisa, y van a trabajar estrechamente y en un momento determinado Jung les dice que deben de vivir juntas. Primero, para que María Luisa Bonfrán se reconcilie con la imagen de su madre, y en segundo lugar porque los trabajos de los psicoanalistas o los analistas
de la psicología profunda tienen que trabajar en equipo. Y entonces, para ellas favorecería, y para el trabajo que están realizando, el vivir juntas. Lo cierto es que esta unión entre ellas fue muy fructífera y muy positiva en el aspecto de la psicología analítica. Vamos con la tercera, perdón, con la cuarta mujer, que fue otro de los elementos femeninos decisivos en el conocimiento de Jung, que fue Aniela Jaffe. ¿Por qué digo decisivo? Bueno, pues porque Aniela Jaffe es la que va a hacer posible la obra más significativa para conocer a Jung, que es Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Aniela Jaffe fue también alemana, era también alemana, aunque se traslada a vivir a Zúrich, llegó a ser secretaria del Instituto de Psicología Analítica de Zúrich y realmente, sobre todo, el recuerdo de ella, más que por su obra, que realmente sería lo justo, por el haber hecho posible el libro de Recuerdos, Sueños, Pensamientos, dando a conocer a Jung. Y además porque Jung no quería, no le gustaba hablar de su vida privada. Pero bien, lo importante es que cuando piensan que Jung está ya en las últimas etapas de su vida, que es necesario que, bueno, pues que algo quede escrito sobre su vida, consideran que Aniela Jaffe es la persona idónea por su forma de ser. Es una mujer muy serena, es una mujer muy sincera. Sus trabajos en el Instituto de Psicología Analítica son muy buenos y además que es muy sistemática, muy responsable y no deja de, dijéramos, de haber tenido experiencias dolorosas en su vida que también le ayudan a formar su carácter y su serenidad, porque ella también era alemana, vivía en Berlín, de padres judíos, y a raíz bueno, de todo lo que conocemos, desgraciadamente, pues tiene que huir. Se iba a contraer matrimonio con Jean Dreyfus, pero el matrimonio no va a durar demasiado, se separan, pero sin embargo van a mantener una buena relación e incluso son amigos de toda la vida. A finales de 1930 ella se traslada a Zúrich y ella se integra en la vida, dijéramos, del instituto y de toda la línea. No deja de haber tenido sus problemas. Es curioso que todos estos analistas junguianos que luego contribuyeron a la expansión de la psicología profunda, primero se sometieron a terapia psicológica, se sometieron a autoanálisis, y es precisamente a través de su psicoterapeuta, Lilian Frey, que es presentada a Jung, con el que tuvo un largo análisis. Y cuando él descubre las características de esta mujer, en la inauguración del Instituto Psicoanalítico en el año 1948, pues la nombra primera secretaria de esta asociación, que como saben era una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, dado dijéramos, esa manera de ser y sus cualidades de Jaffe, va a hacer un excelente trabajo. No solo va a ser secretaria del Instituto de Psicología Analítica, sino que también va a ser secretaria del propio Jung. Y gracias a ella se puede ordenar sus trabajos, puede llevarlo todo de manera rigurosa. Tengamos en cuenta que a Jung le llamaban de todas las partes para dar charlas, para hacer actividades, para hacer entrevistas para su propio trabajo, y va a ser realmente secretaria de Jung hasta el fallecimiento de este. Pero no solo eso, ella escribe
muchos libros, aprovecha toda esa investigación, toda esa entrega a profundizar en la psicología analítica, que lo va a dejar escrito y va a retomar de Jung algo muy importante, que es el sentido de la vida, el significado de la vida. Recordemos cuando dimos la charla de muerte y sueños en la psicología de Jung, como él decía que la muerte daba significado a la vida y que una vida sin significado no merecía la pena de ser vivida. Pues bien, ella va a enfocar el corazón de su trabajo precisamente a el significado y el sentido de la vida y cómo se va entretejiendo esto en la vida de cada ser humano. Será uno de sus trabajos más importantes. Luego va a realizar otro trabajo que es donde va no solo a escribir, es un trabajo de gran formato, ricamente ilustrado, con muchísimas fotografías inéditas o no conocidas de Jung y con ilustraciones del propio libro rojo de Jung. Se cuenta que el piso, el apartamento donde vivía Aniela Jaffe, estaba lleno de libros, papeles, manuscritos, porque estaba interesada, era una mujer muy inteligente y estaba interesadísima en todo un amplio aspecto de temas. Eso enriquecía precisamente su capacidad para el trabajo tan importante que realizó, ¿no? También trabajó sobre la interpretación de los sueños, incluso cuando ya tenía 80 años. O sea, una mujer que vivió hasta el último momento activamente. Con eso que decía Jung, ¿no? Que había que morirse vivo. Pues bien, podemos decir de ella que realmente hasta el último momento fue una activa analista junguiana. En el caso del famoso libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, eh, ella tuvo que enfrentarse a un problema. A Jung no le gustaba hablar de su vida privada, tal vez porque él sabía que había tantos episodios tan extraños en su vida, e incluso sus enunciados o lo que él observaba como resultado de sus investigaciones eran de alguna forma tan rompedores, tan fuera de la lógica, tanto de la lógica científica como de la lógica, pues, de la lógica común, ¿no? Que no le gustaba. Él siempre, cuando hablaba algo, siempre decía, bueno, este es mi mito. Pero, bien, el caso es que ella se va a entrevistar con él ya es anciano, está prácticamente retirado en su casa de Kuznach, perdón, y bien, después de mantener una serie de entrevistas con él ya está bastante ya enfermo, pero enfermo por vejez. El caso es que él parece ser que cede y entonces le dice, déjeme que yo piense. Se cuenta que los 3 primeros capítulos están escritos por Jung, pero solo los 3 primeros capítulos. Que después el resto de la estructura de la obra es obra de los resultados de las conversaciones que tenían Jung y ella. Entonces parece ser que Jung le había dado una serie de días a la semana por las tardes donde le concedía un tiempo para hablar de lo que había sido su vida o sus mitos, como él decía, la narración de su vida, que eran sus propios mitos. El caso es que también eh, ella entra, dijéramos, dentro de los aspectos de los trabajos de Jung relacionada con simbología y relacionada incluso con parapsicología. Trabaja sobre el simbolismo, por ejemplo, en el arte moderno, en el arte de su época, y estudia fenómenos parapsicológicos también, pero desde un punto de vista casi científico, podríamos decir, integrándolos o usando como metodología el concepto de la sincronicidad, como si fuera una herramienta para interpretar precisamente estos procesos que podríamos decir rompen el molde de lo que llamaríamos la psicología. El término parapsicología no es un nombre correcto, en mi opinión,
puesto que quiere decir como algo paralelo, y lo que engloba la parapsicología podríamos decir que son aspectos de la psicología que al salirse, dijéramos, del mundo que puede ser medido, que puede ser, es decir, que su característica es aleatoria, no entra dentro de los cánones de lo consciente, pues está ahí, ¿no? Un poco como en el margen de la evolución de la psicología. Bien, otra mujer también decisiva en la vida de Jung y en su obra es Toni Wolff. Y Toni Wolff merece unos comentarios aparte. En primer lugar, fue paciente de Jung. Y en segundo lugar, se convirtió en amante, hasta el extremo de que fue tan íntima su relación que prácticamente vivía en la casa con la familia. Tuvo una relación de 10 años con Jung y realmente era también una analista junguiana. El estudio de la inquietud de Jung por trabajar sobre el ánima femenina le llega a tener una relación tan estrecha con Tony como eso que habíamos hablado en un principio, que llegó a comprender Emma. Dice, Jung, Carl, está buscando desesperadamente comprender el misterio del ánima femenina. Parece ser que por los resultados muy probablemente no llegó a comprenderlo del todo, puesto que es el misterio insondable de la gran madre del universo y su proyección, podríamos decir, en el universo manifestado. No escribió mucho, realmente Tony se movió más en el campo de, bueno, pues de ayudar en el desarrollo de la atención a los pacientes, de la atención a los trabajos de Carl Jung, pero sí ese aspecto del ánima le llevó a enunciar, como si dijéramos, cuatro tipologías o cuatro caras de la psique femenina que se podrían relacionar también con mitos clásicos, mitos grecorromanos prácticamente, y que luego servirían también para ser como el origen de estas escuelas o sociedades que han trabajado la relación de la psicología con la mitología, cuando hablan de las formas arquetípicas de la psique, tanto femenina como masculina, y su relación con los mitos clásicos. En el caso de Toni Wolff, en su obra, llega a enunciar cuatro, como decíamos, cuatro aspectos de la psique femenina. Una de ellas sería la amazona, que podríamos relacionar o bien con la diosa Diana Artemisa o bien con la diosa Minerva Atenea. La madre, que relacionaríamos con la diosa Demeter Ceres, la etaira o amante o cortesana, que podríamos referir a la diosa Afrodita, y la medium, que tal vez con la diosa con la que más podríamos vincularla sería o por un lado Proserpina o por otro lado, y yo me inclino más a aceptar esta teoría, con Hécate, que sería la diosa del misterio. Ella, en la relación de Jung con ella, incluso como decíamos, que se inicia en el año 1914, pero dura 10 años, se va a reflejar también en el cine. Y en principio parece que fue ella la que se enamora de Jung y de alguna forma pues un poco le seduce. Emma Jung en una ocasión comenta, dice, es que las mujeres se enamoran de él. Entonces, pero es probable porque de alguna manera él representa el mito del héroe, es decir, o el héroe del mito de la heroína. Cuando ella, como decíamos, se integra tanto en la familia de Jung que trabaja y está en la casa de Jung desde por la mañana hasta la tarde-noche. Se va a comer a su casa y luego vuelve. En un principio parece ser que la relación fue tirante con Emma Jung porque a Emma indudablemente esto le molestaba.
Irónicamente, se comentaba y Jung parece ser que así la consideraba casi como una segunda esposa. Emma llega la tensión en tal momento que llega a plantear incluso la amenaza de divorcio eh, a su marido. Porque por otro lado, claro, Emma veía que algo que ella querría hacer, que era entregarse más a sus trabajos psicoanalíticos, y no tiene tiempo porque tiene 5 hijos, tiene que atender la casa, llevar adelante la casa, atender las necesidades de 5 hijos, más aparte también las necesidades de él. Y de alguna forma también ella se queda en la sombra, ¿no? No sabemos si Emma no hubiera estado casada con Jung, a dónde habría llegado, porque indudablemente la capacidad de esta mujer es verdaderamente extraordinaria, sobre todo por la capacidad de comprender la actitud de Jung frente a las mujeres de su vida y haber llegado a esa reflexión final de que lo que a él le impulsaba no era tanto el eros, o sea, lo erótico de las relaciones, sino como el trabajo conjunto para alcanzar el objetivo del misterio que quería desentrañar. Bien, la relación de Tony Wolff con la familia de Jung llega a ser respetada, ¿eh? O sea, por los hijos de Jung la llegan a aceptar con naturalidad, llegan a ser respetadas. Y lo cierto es que en el despacho que fue de Jung, sobre la mesa donde él trabajaba, hay fotos de la familia. Y una de las fotos es la de Tony Wolff. O sea que incluso la familia la integró y la aceptó dentro de esa relación, dijéramos, ese núcleo familiar. Esto indudablemente yo pienso que fue merced a Emma Jung, no merced a Carl. Fue Emma Jung que reconoció, dijéramos, el valor de esta mujer tanto en el aspecto de las investigaciones de Carr como en los resultados de sus trabajos. Pero ¿qué ocurre? Va a ocurrir que paulatinamente Jung se va a inclinar por la alquimia. La alquimia empieza a llamarle poderosamente la atención. Y entonces él va descubriendo que en esos procesos íntimos y esos trabajos de los alquimistas tiene un paralelismo con el proceso de individuación del ser humano. Es decir, el ser humano también, el proceso de individuación es ese trabajo alquímico de las diferentes fases, la nigredo, la albedo y la rubedo, para llegar a la transmutación final, que sería a la unión con, o a la recuperación de la identidad con el sí mismo. Pero ahí Tony Wolff ya empieza a distanciarse un poco a nivel de trabajo, porque ella es una cristiana devota, no le parece bien esa relación que está teniendo Jung con lo que podríamos decir esas ciencias heréticas ancestrales y los enfoques parapsicológicos, etcétera, que le daba Jung. Y empieza paulatinamente a haber un distanciamiento entre ellos. Tony Wolff tiene un sobrino y el sobrino está estudiando, es un estudiante y entre sus compañeros de estudios hay una joven de 18 años que es María Luisa Bonfrant. En un día, ya Jung, estamos hablando de un Jung ya mayor, eh, un día se organiza una visita de este grupo de estudiantes a la torre, a la famosa torre en Bollingen de Jung, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y María Luisa, esta chica, esta estudiante, queda absolutamente fascinada por las exposiciones que hace Jung. Si tenemos en cuenta que en ese momento Tony Wolff ya se está apartando prácticamente porque ya no quiere colaborar con Jung, sobre todo en esos aspectos que ella considera que no son buenos
tanto para la imagen de Jung como para los objetivos de sus trabajos, que no tienen nada que ver con ella, se está apartando y de alguna forma es como si el apoyo espiritual que Toni Wolff proporcionaba a Jung va a ser sustituido por María Luisa Bonfranc. ¿De acuerdo? Toni Wolff en los últimos años de su vida tiene artritis. Es cierto que la relación con Emma ha alcanzado un estado como casi como de equilibrio, o sea, una cierta cordialidad entre ambas, pero bueno, ya se va, se retira de la vida del matrimonio. Como dato curioso podemos decir que fallece y Jung no va a sus exequias. Pues bien, estamos con las mismas haciendo el traspaso de la que va a ser la continuadora espiritual, la discípula tal vez más importante de Carl Jung, que es María Luisa Bonfranc. Es, como decíamos, una jovencita cuando le conoce y, decíamos, va a quedar prácticamente fascinada por la exposición que hace Jung. Ella era de origen austriaco, era de familia de alguna forma aristócrata, porque su padre era varón, y tenía también por parte de su madre línea alemana. Después de la Primera Guerra Mundial, la familia se va a trasladar a Suiza y allí pues ya va a estudiar. Y va a vivir en Zurich, incluso con su hermana, y bueno, estudian idiomas y literatura. Vamos a ver que María Luisa estudia idiomas clásicos, lo que va a ser importante a la hora de la unión de trabajos con Jung. Y después de este encuentro casual, ella quiere trabajar con Jung, quiere participar en sus análisis y quiere recibir sus enseñanzas. Pero, ¿qué ocurre? Que eso costaba dinero y no tiene dinero para poder pagarlo. Entonces, Jung le propone una cosa. Al saber que ella era experta en lenguas clásicas, pues le dice, vamos a hacer una cosa. Yo le doy la formación y usted me traduce los libros de alquimia que yo tengo. Va a ser importantísima, precisamente, sobre todo en dos libros muy importantes, uno de ellos atribuido a Santo Tomás de Aquino, y que es el a ver si lo pronuncio bien por mi dificultad a los idiomas, Aurora Consurgens, y otro lo que sería Museum Hermético, el primero atribuido a Tomás de Aquino, y fue ella precisamente la que dio la pista de que probablemente ese libro era de Tomás de Aquino. Como hay muchos textos de los libros de alquimia que tiene Jung en persa, que son de origen islámico, entonces ella va a estudiar árabe precisamente para poder traducir todos estos libros de alquimia que tiene Jung. Recuerden que en otras de mis charlas yo les comentaba que la biblioteca sobre alquimia de Jung es una de las más grandes del mundo. Es decir, tiene libros, tomos inconmensurables, que está expuesto en su despacho. Pertenece a la fundación y se pueden contemplar, no tocar, por supuesto. Bueno, esta colaboración es tan estrecha y durará hasta la muerte de Jung en el año 1961. ¿En qué cuáles son los aportes de María Luisa Bonfranc? Bueno, en primer lugar, lo que marca la vida de María Luisa Bonfranc es cuando ella toma contacto con la idea del inconsciente colectivo. La idea del inconsciente colectivo para ella es realmente dijéramos, una eclosión. Pero ella lo va a centrar en algo importantísimo, que es el estudio del simbolismo de los cuentos de hadas. Todas las mujeres que se relacionaron con Jung, después de su relación con él,
salieron mucho mejor que cuando entraron, lo cual quiere decir que él les daba tal vez una idea o les daba algo que le ponía en marcha la parte más elevada de su psique. Pues bien, continuando dejando este inciso a un lado, continuando con la vida de María Luisa Bonfrán, saben ustedes que Jung en una ocasión también tuvo, dijéramos, conocimiento de un movimiento o una asociación, una fundación que crea otra mujer, Olga Frobe Kapteyn, que fue el Círculo Eranos, donde él fue un participador, un ponente súper activo. El Círculo Eranos era una reunión que se hacía una vez al año, donde los participantes, especialistas en diferentes temas, daban charlas sobre aquello sobre lo que conocían, para representar lo que significaba el término Eranos. Eranos quería decir banquete, donde cada comensal aportaba una comida. Entonces ahí se entendía que era un alimento de tipo intelectual o de tipo espiritual que cada uno de los participantes proporcionaba. Pues bien, en el año 1937 María Luisa Bonfrán va a participar ya en Eranos, dando precisamente conferencias. Bien, seguimos con lo de el simbolismo de los cuentos de hadas. El simbolismo de los cuentos de hadas todavía está hoy en activo en Suiza. Curiosamente, la obra de Jung prácticamente está silenciada y apartada, pero sin embargo, el trabajo de María Luisa Bonfrán sobre el simbolismo de los cuentos de hadas está vigente y se sigue utilizando precisamente como un elemento importantísimo a la hora de aplicar, ¿no?, el conocimiento, el autoconocimiento y sobre todo también la narrativa histórica, porque la narrativa de la propia evolución y la propia conciencia del ser humano dentro de la historia a veces está más contemplada y mejor en los cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas transmiten, trasladan enseñanzas atemporales, eh, eh, morales, trascendentes en el devenir del ser humano. Hasta tal extremo que incluso dice que ese simbolismo que está reflejado en los cuentos de hadas narra mejor incluso que los mitos o que la mitología las grandes verdades de la evolución del ser humano. Va a viajar por distintos países, por Estados Unidos, por Egipto, por Grecia, y cuando Jung le dice que vaya a vivir con Bárbara Hanna, le explica que será una forma de curar la herida de la figura de su madre, que por lo visto era una mujer pues bastante dura de carácter, bastante poco afectiva, y que eso a Jung le parece que ha dejado un reflejo, un modelo de imagen de la madre que no es positiva en su propio desarrollo y en la superación de sus propios problemas. Entonces, el vivir con Bárbara Hanna, que es 23 años mayor que ella, le va a ayudar a elaborar otra imagen, tal vez otra imagen materna, mucho más positiva, puesto que Bárbara Hanna también es psicoanalista. Bien, otro de los trabajos sobre los que se centra María Luisa Bonfrán es sobre la numerología y la relación de los números con el universo, que se va a publicar con el título de Símbolos del Unus Mundus. Es una forma, y esto nos hace recordar lo que decía Platón, de que los primeros arquetipos eran los números. Y a través del conocimiento o de la unión con los arquetipos, el ser humano puede llegar a percibir y de alguna manera dejarse iluminar por la gran alma del universo de la que todos emanamos y de la que no somos conscientes, pero que
o sea, a la que sí podemos acceder a través de un trabajo de superación y de mejora personal, siempre con ese sentido de trascendencia hacia la muerte como la otra cara de la vida, insertos en el sentido de la vida, que sería algo así como lo que explicarían en Oriente con la ley del Dharma, o como explicarían en Egipto con el concepto de Ma'at, es decir, la gran ley del universo. Otra de los trabajos que hace muy interesantes y que incluso recomiendo su libro es referido no solo a los sueños, sino a la muerte como arquetipo. Es decir, dice que la muerte, algo inexorable para todos nosotros, no es sino una experiencia arquetípica. Y bien, ella llega incluso a hacer un trabajo tan intenso, sobre todo con los sueños también, porque considera que en los sueños es cuando realmente recibimos los mensajes más importantes que pueden dar sentido e iluminar a nuestra existencia. Se cuenta que llega incluso a analizar como 65.000 sueños. Y en base a eso es cuando elabora la idea de que el sueño es la narrativa más sincera y más auténtica que podemos recibir tal vez de la mente del universo, que se proyecta hacia el inconsciente colectivo en el que están conectados todo nuestro inconsciente. Lógicamente, nos damos cuenta que aquí es desde el enfoque del inconsciente junguiano, no del inconsciente de Freud. Ella, en los últimos años ya de su vida, pues se centra en la investigación de la alquimia árabe, ya se relaciona con con amigos nada más, o personas muy interesadas, y se va a retirar prácticamente ya de la vida pública, muere bastante mayor, y eh, en años antes, por indicación de Jung, va a construir una torre también en Bollingen, muy cerca de la torre de Jung. Es una torre de planta cuadrada y que actualmente pues administran sus herederas, que son sobrinas. Ella nunca se casó, no tuvo hijos, y donde, vuelvo a decir, por indicación de Jung, trata de plasmar también ese trabajo alquímico que debe realizar el ser humano a la búsqueda de la elevación de la conciencia para la transmutación de la propia esencia de nuestra vida, que sería el sentido final de ella. Eh, María Luisa Bonfrán es quizá dentro de las eh, colaboradoras de Jung la que más repercusión ha tenido o más actual. De hecho, una de las guías de la Casa Museo de Jung en Kuznach es una discípula de ella. Y bueno, a partir ya de la muerte de Bárbara Hanna, que como decíamos era mucho mayor que ella, pues ya se dedica a dar conferencias, a participar en distintos simposios en distintos lugares del mundo y escribe, incluso escribe un libro muy interesante que es relacionando el trabajo de Jung con la civilización contemporánea. Yo siempre he defendido que la obra de Jung no es solo para aplicar en lo individual, sino también en lo social e histórico, porque los conceptos arquetípicos que enumera o que enuncia tanto Jung como sus seguidores realmente no son solo para el ser humano, son explicaciones de la propia evolución de la humanidad como tal, de los seres humanos como tal. Bien, con esto termino ya este homenaje a las mujeres en la obra de Jung y que gracias a ella tal vez fue posible en toda su dimensión tan importante y que creo que merece la pena rescatar, por la sencilla razón de que vivimos un momento histórico, sobre todo aquello que no se puede tocar, que no se puede medir, que no se puede pesar, que no se puede, no sé, no se puede palpar, por decirlo de alguna manera, le tenemos miedo.
Y entonces ese miedo nos lleva a una especie de paralización en el sentido de la vida, aquello que tanto preocupó a Jung y que, sobre el que incidieron también y trabajaron todas estas grandes psicoanalistas que fueron colaboradoras suyas y al mismo tiempo trabajadoras independientes. En el caso de María Luisa Bonfrán fue una labor extensísima la que hizo y sobre conmensurable el campo de su trabajo. Como decimos, no solo de la alquimia en todas sus vertientes y todas sus manifestaciones, sino también sobre el enigma del mal y el arquetipo de la mujer y de la mujer en la sociedad. Bueno, con esto quiero terminar, como decía hace un momento, el homenaje a estas mujeres y para rescatar la posibilidad de cómo se puede conectar con el sentido de la vida de una manera sencilla, simplemente tal vez retomando los conceptos filosóficos de los grandes pensadores de la historia de la humanidad y que Jung y sus colaboradoras insertaron en el camino de la psicología. Porque los arquetipos que tanto sentido dan a la psicología profunda no fueron enunciados por primera vez ni por Jung ni por sus colaboradoras, sino que ya filósofos de la antigüedad los habían enunciado y los habían proclamado. Entre ellos, Platón, con los famosos arquetipos primordiales, que serían lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Y en el caso de Pitágoras, cuando decía los primeros arquetipos son los números.